se ha generado un conflicto importante en el Nagorno-Karabaj, un territorio que ha estado en disputa durante más de 30 años, porque resulta que la antigua Unión Soviética tenía en su poderío tanto Armenia como Azerbaiyán. Resulta que este territorio en disputa y también poco reconocido tiene la mayoría de su población es armenia, por lo tanto ellos pidieron tras la disolución de la Unión Soviética pertenecer al pueblo de Armenia porque tenían mayormente todo conformado en su territorio. Entonces, en la última semana esto ha despertado las alarmas de la población internacional y de la comunidad internacional que ha reaccionado con mucha preocupación ante estos sucesos que desde 1994... Buenas tardes, gracias por la invitación otra vez al canal. Gracias a usted por acompañarnos. Importante el tema que vamos a tocar porque ha sido, digamos que, importante también para el Medio Oriente e Israel, lo que significa sus celebraciones en todo el año. El Estado hebreo tiende a destacar todo lo que celebra, pues, tanto el Nuevo Año Judío como el Yom Kippur, que es el día más importante del año y además que es el 9º día del primer mes de su calendario hebreo. Sobre esto vamos a estar conversando porque es una celebración bastante simbólica, muy espiritual, que invoca el perdón, el arrepentimiento y la expiación, que es muy importante y que queremos que nos defina qué significado tiene para la comunidad judía y hebrea el Yom Kippur y esta celebración que inicia en el año. Bueno, buenas tardes, gracias otra vez por la invitación. El Yom Kippur es el día más importante de todo el año o del calendario judío. El calendario judío tenemos que recordar, o debemos decir en realidad, que los meses constan de 28 a 29 días y por eso es que es calendario lunar, es decir, que se cuentan. ¿Qué es el Yom Kippur? Yom Kippur es el día que se bajaron por segunda vez las tablas de la ley del monte Sinaí, las bajó Moisés con los 10 mandamientos. ¿Qué pasó con las primeras tablas? Las primeras tablas, cuando subió Moisés a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, las hizo Dios directamente. En ese momento, después de que baja Moisés, se encuentra con el becerro de oro. Como los judíos no creen en los ídolos, no son un pueblo de íconos, entonces al ver Moisés el becerro de oro ahí construido y la gente bailando y danzando al lado de ese becerro de oro, tiró las primeras tablas que había hecho Dios. Tuvo que subir otra vez al monte Sinaí y eso ayunó durante 40 días y 40 noches, ayunó y pidió perdón a Dios. Está juzgando y perdonando a todo el mundo y eso es importante recalcarlo porque los judíos en ese momento no nada más están pidiendo perdón y están pidiendo y están rogando por una cosecha buena. Por ejemplo, en esta fecha en particular se pidió por la pandemia que se fuera del mundo, y está escrito, Magefá significa plaga, que se fuera la plaga. La plaga ahorita es el COVID-19. Entonces lo importante es pedir un arrepentimiento verdadero del corazón. Y hay otra cosa importante que hay que mencionar. Los pecados de del hombre con Dios, nada más lo perdona a Dios. Pero si yo te insulto a ti o te hago algo que a ti no te gusta, yo tengo que ir directamente donde ti y pedirte perdón a ti. Claro. Porque no va a ser Dios el que me perdone por un pecado que yo te hice a ti directamente, como insultarte o faltarte el respeto o cualquiera otra de esas cosas. Entonces eso es un significado que a mí me gusta destacar porque tú tienes todo el año para pedir perdón. Sin embargo, estos 10 días que van desde Rosh Hashanah, es decir, del nuevo año judío, que tengo que mencionar que es el 5781 hasta Yom Kippur, es urgente la necesidad de perdonar y uno reflexiona y ve y hace como introspección interior, valga la redundancia, para que realmente expiemos esos pecados. Importante, destacando hoy la celebración del Yom Kippur, esta también conmemoración simbólica para el pueblo hebreo, el pueblo judío, precisamente en Israel, pero que hay una amplia comunidad en todo el mundo de israelíes que celebran este día y el nuevo año judío. Vamos a continuar conversando sobre este tema al regreso de la pausa, ya nos tenemos que ir al corte.
y también acotar una fecha muy importante esta semana porque también se cumplen 47 años de la guerra del Yom Kippur. Que muchas veces para un judío Yom Kippur es la fecha. Y hay una historia de verdad que hay un rabino que se fue a Frankfurt, que vino de Israel y había terminado ya Yom Kippur, había terminado tanto con Nidre como la Neilá. Con la Neilá y el toque del shofar se termina Yom Kippur. Y vino un judío y le dijo, pero yo no celebré Yom Kippur. Y el Hassan le dijo, porque es el que canta la oración, le dijo, bueno, pero ya terminó. Y entonces el Hassan, para hacerte el cuento bastante largo, en Frankfurt, y esto pasó hace unos años, en 1990 y algo, le dijo, no te preocupes, sí, porque esta es mi única conexión con el judaísmo. O sea, para que tú veas la importancia que tiene Yom Kippur para los judíos. Y entonces este Hassan, después de haber ayunado 26 horas, después de haber cantado, etcétera, volvió a hacer el Kol Nidre, que es un rezo muy, muy difícil, porque tienes que cantar prácticamente como un cantante de ópera, pero rezos importantes. Después de haber ayunado, hizo otra vez el Kol Nidre, y ese fue el Kol Nidre más espectacular que ese señor haya vivido en su vida. Importante anécdota, increíble destacarlo, porque está en la historia y los que han vivido esta celebración, esta fiesta importante, pues tienen distintas maneras de expresar su sentimiento y también su arrepentimiento, su perdón ante esta celebración. También es importante para estos días la guerra del Yom Kippur, que fue en 1973. Como decíamos al comienzo del programa, fue una disputa, un conflicto muy importante porque reunió la arremetida de Siria y Egipto contra el pueblo hebreo, precisamente por un territorio que está en su frontera y que hoy ese territorio sigue perteneciendo a Israel. Pero queremos conocer su visión sobre esta guerra al cumplirse 47 años desde que sucedió. Bueno, la verdad es que la guerra de Yom Kippur es la guerra que casi termina en un desastre, que es la aniquilación del Estado de Israel. ¿Por qué? Antes del desarrollo de estos largos días, fueron 19 días aproximadamente que sucedió esta guerra, entre 16 y 19 días de guerra del Yom Kippur. ¿Cuáles fueron esos errores que usted destaca o que cree que cometió Israel para esta guerra y esta confrontación? Bueno, precisamente no tener no haber tenido un plan de acción cuando reciben esta información o cuando les dieron la información que iban a atacar, por lo menos en mi punto de vista, porque esto desconozco de verdad si pasó o no pasó, de haber prevenido o ver qué era lo que pasaba sobre el terreno con los tanques, si los tanques estaban entrando, cuáles eran las posiciones. No se creían que fuera en Yom Kippur, la fecha más importante, pero otra cosa. También se descubrió, porque cuando los 3 primeros días hubo demasiadas bajas. Al haber demasiadas bajas israelíes, llamaron a la reserva. Tardó 3 días en que se llamara a por lo menos 30.000 a 50.000 reservistas a ayudar a la Fuerza de Defensa de Israel, entre Israel y Egipto en el año de 1979. Para estos acuerdos fue indispensable el apoyo de Estados Unidos, tal cual como lo vemos hoy en día. Es el negociador también en los acuerdos de paz que existen en el Medio Oriente, auspiciados por el gobierno de Donald Trump. Pero también importante la participación de Jordania en estos acuerdos de paz, que luego se suma a Israel y logran un consenso en las partes. Bueno, también hay que entender la región. La región es diferente a Occidente. En Medio Oriente se negocia quien es más fuerte, quien se ve seguridad, pero también hay que destacar que a la guerra de Yom Kippur se unieron Irak, se unieron Líbano, se unieron Jordania, se unieron Siria, o sea, eran todos, no nada más los vecinos, eran los amigos de los vecinos que son los enemigos. Contra Israel. Sí. Estamos hablando de la guerra de Yom Kippur que sucedió en 1973. Esto fue una disputa importante entre Egipto y Siria contra la nación hebrea. Conversando con Nora Fishbach. Fue roto precisamente por Anwar el-Sadat, que es no al reconocimiento, no a la negociación y no a la paz. Eso hay que tenerlo clarísimo para entender el mapa del Medio Oriente. Ahorita bien, ya se llegaron, tardó unos años para llegar por fin a la paz con Egipto, pasaron otros años para llegar, estaba Clinton en el poder con Hussein, el rey Hussein, su hijo el rey Abdallah, se mantiene la paz en Jordania, se mantiene la paz en Egipto,
e inclusive tengo que mencionarte que los israelíes estaban dispuestos a devolver lo que es la Franja de Gaza en Egipto. Egipto dijo, no sean tan benevolentes con nosotros, no queremos la Franja de Gaza, y de hecho la ciudad de Rafah la cortaron por la mitad y bombardearon, no dejando a ningún palestino vivo en la ciudad de Rafah. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué está pasando en Oriente Medio? Bueno, quería precisar con usted qué está pasando con los palestinos, porque precisamente en la Franja de Gaza es donde se encuentra la mayor, diríamos que población palestina en Medio Oriente, esto que tiene mucho tiempo en disputa entre Israel y Palestina. ¿Usted le atribuye que Egipto le entregó entonces esos pueblos, esas tierras, esos territorios a Israel y se deshizo y se queda este conflicto? ¿Es posible hoy una paz con los palestinos? ¿Con Palestina es posible la paz? ¿Es posible la coexistencia, incluso cuando hay un conflicto religioso que se expande por todo Medio Oriente y que en Israel hoy vemos cómo se incrementan los conflictos con Palestina? Porque a diario vemos informaciones donde en una parte nos reseñan que israelíes neutralizan a soldados palestinos, pero en otra parte también nos reseñan que israelíes matan y masacran a miles de palestinos a diario. Bueno, primero que tengo que desmentir que los israelíes, eso sí lo tengo que desmentir categóricamente, que matan a diestra y siniestra a los palestinos. Se ha querido la paz todo el tiempo con un Estado palestino, pero con un Estado palestino que también que signifique seguridad para las fronteras de Israel. ¿Qué pasa en Gaza? En Gaza hay terroristas que lanzan diariamente bombas hacia Israel. Ningún Estado se va a quedar de brazos cruzados. ¿Son una amenaza para Israel o también para la región en general? Para la región en general, pero la mayor cantidad no está en la Franja de Gaza. La mayor cantidad está en lo que es Cisjordania y Jordania. La misma Jordania tiene problemas con los palestinos. Y hay que mencionar que igual que se dice que los israelíes encuentran túneles por donde se trata de hacer atentados terroristas contra el Estado de Israel por parte de Hamás en la Franja de Gaza, los egipcios no tienen ninguna contemplación e inundan todos los túneles que hacen los mismos de la Franja de Gaza hacia Egipto. Ahorita tenemos que mencionar que desde el punto de vista global, hay otro conflicto que no se está viendo en el Medio Oriente. Hoy en día es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay tropas rusas en la región. ¿En qué país? Siria. Entonces, si tuviera que exponer un mapa mayor o tener una visión más grande de lo que está pasando en el Medio Oriente, no nada más teniendo a los palestinos como pasivo para Israel, sino viendo más allá de estas fronteras, tenemos a Turquía como un actor que se está convirtiendo, no es que quiere jugar duro en la mesa. Por otra parte, Siria, que está influenciada a su vez por Irán. Irán es un estado que quiere la destrucción absoluta del Estado de Israel. Importante atajar el tema porque también con los acuerdos de paz que han surgido en Medio Oriente auspiciados por Estados Unidos, también lo que se busca es aislar de alguna manera a Irán y convertir al Estado hebreo en un Estado con mayor reconocimiento, con mayor respaldo, también con mayor apertura en los países árabes. Ya no se habla tanto de una guerra entre israelíes y árabes, sino también en un conflicto, como le decía, entre palestinos e israelíes. Pero ¿cree usted que esto sigue siendo así? ¿Y qué va a pasar ahora con los acuerdos de paz cuando ya se han unido Emiratos Árabes Unidos y también la nación de Bahrein, que se dice que son los reyes del Golfo Pérsico además? Pero ¿qué otros países se están uniendo a estos acuerdos? Mira, a lo mejor Kuwait puede ser el próximo. Hace pocos días murió el emir de Kuwait. Inmediatamente Israel mandó sus condolencias, cosa que llama la atención. Más bien hay que preguntarse cuál es el próximo en el tren en unirse a los acuerdos de paz de Abraham, como se han denominado, ¿no? Bien. Entonces, sin embargo, te repito, la mayor amenaza en la región la representa Irán, que es un estado que ni siquiera es árabe, es un estado persa. Entonces ellos no se consideran árabes, ellos son persas y tienen una injerencia directa en Siria, y Siria es frontera con Israel.
Pasando a otro tema, también tenemos el tema del coronavirus en Israel. Se ha visto un repunte importante en las últimas semanas. El país ha vuelto a la situación que tenía en marzo, cuando la gente estaba de alguna manera restringida y obligada al confinamiento en sus hogares. ¿Cómo ha influido esta situación para el desarrollo pues, del país, de la economía? Hay manifestaciones en contra de estas medidas que ha tomado el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Cómo usted lo evalúa? Desde mi punto de vista, la verdad es que abrieron demasiado rápido el país, y en el momento que reabrieron, los israelíes están acostumbrados a vivir libremente, a vivir en la playa, a vivir en la calle. No se ven con restricciones casi nunca, y precisamente esta pandemia ha causado daños como los ha causado en todas partes del mundo, ¿no? Y entonces el segundo cierre ha significado, como tú dijiste, bien dijiste, las protestas masivas contra Netanyahu. Yo no las entiendo, sinceramente, porque es por la seguridad del Estado. No es porque te quieren mantener encerrado, es porque realmente se están contagiando personas día a día. Y también hay un avance en la medicina, ¿no? Usted me comentaba. Sí, hay un avance en la medicina, pero no se ha llegado a la vacuna. Sin embargo, sí quisiera, si me permites, agradecer, porque yo estoy aquí también gracias a dos personas, a dos médicos de la clínica Sanatrix, si lo puedo decir, es el doctor Mirabal, Bernardo Mirabal, y al doctor Alcides Robles, quienes aquí en Venezuela, no en Israel, en Venezuela, tienen un tratamiento que está protegiendo del COVID a muchas personas. Los que tengan la posibilidad, yo les recomiendo el tratamiento, lo estoy haciendo. Y bueno, nada, él tiene su propia página de Twitter. Agradecidos entonces con la doctora Nora Fischbach. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Quisiéramos conversar mucho más con usted esta tarde, porque es importante extender lo que es la explicación de un conflicto tan complicado como es el del Medio Oriente, y sobre todo en Israel. Se busca la paz con los palestinos. ¿Es posible? Lo veremos mucho más adelante. Vamos a hacer una pausa, ya regreso. Y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, el Premio Nobel de la Paz es uno de los premios más esperados a nivel internacional, y ciertamente la envergadura que tiene, pues tiene bastante peso en lo que es la diplomacia internacional. Entonces, cuando hablamos del Premio Nobel de la Paz, lo primero que hay tendencia ahora, pues la polémica nominación del presidente Donald Trump y los acuerdos alcanzados de paz entre lo que él fue el mediador, claro, entre el Estado de Israel y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿qué pasa? La gente piensa que esa nominación es para este año, pero claramente el Premio Nobel de la Paz, con todo el tema del COVID-19... Se pospone para el próximo 2021. Así es, José, las nominaciones son para el año 2021. Ya suenan algunos nombres importantes, entre ellos, como bien decía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también la activista ambiental sueca Greta Thunberg, que ha tenido un papel fundamental en los últimos 2 años, al menos, en el tema ambiental y en el cambio climático. ¿Cuál es tu ponderación sobre estos perfiles que ya se están manejando para estas nominaciones? Bueno, es bastante curioso que ya se estén dando las nominaciones, porque algo que señalan los estatutos del Premio Nobel de la Paz, de la Fundación Nobel, que es quien se encarga sobre todo de gestionar todo lo que es la premiación, es claramente que las mismas son secretas, ¿sí? No pueden ser divulgadas ni pública ni de forma privada, y bueno, ya se están manejando estos nombres de la agenda para lo que es la premiación del Nobel. Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas nominaciones? Muchísimas personas y detractores, lo que es el Premio Nobel de la Paz, consideran que ciertas personas, como Donald Trump, incluso Vladimir Putin, no son personas quizás que merezcan ser galardonados con una premiación como esta. Se cuestiona al presidente Donald Trump porque ha tenido una política exterior quizás un poco alejada de la multipolaridad que vemos comúnmente. Él reprocha la actuación al menos de algunos organismos internacionales, como por ejemplo este año con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha decidido sacar a Estados Unidos de este organismo, también de los acuerdos de París sobre el cambio climático, algo muy polémico, pero algo que podría ser un punto a favor para los analistas en cuanto a la nominación del presidente estadounidense, es que no ha tenido, digamos, que alguna guerra con ningún país, como lo tuvo en el caso del presidente Barack Obama, que tuvo algunos enfrentamientos con al menos 7 países, más que todo en Medio Oriente. También tiene un Premio Nobel de la Paz, otro hecho curioso, pero precisamente eso fue antes de su mandato. ¿Merece Obama hoy en día el Premio Nobel de la Paz, luego de esos conflictos que generó?
Así es, bueno, es curioso porque el Premio Nobel de la Paz no hace como un cuestionamiento de lo que es la conducta en general de la persona que está siendo nominada, ¿sí? Esta persona ciertamente pasa al escrutinio de lo que es el Comité Nobel noruego, que son 5 miembros, legisladores noruegos muy importantes, que son elegidos también por el Instituto Noruego, y ellos son, atendiendo una serie y caracteres, parámetros internos de ellos, quienes determinan si se cumple o no con lo que se está pues llevando a cabo. Ciertamente la premiación del expresidente Barack Obama ha sido muy criticada porque claramente tenía una extensión y una presencia militar muy fuerte a nivel internacional. Y a pesar de la polémica actitud y lo que es toda la identidad de Donald Trump, la imagen que él da, sí es muy controvertida, pero a nivel militar sí es curioso que es una persona que no solo es que ha llevado guerras activas en la actualidad, sino que además de eso ha reducido lo que es la presencia militar en el exterior, ¿sí? Además, por ejemplo, en Alemania también ha reducido una cantidad muy importante del personal estadounidense que se encuentra haciendo pues este soporte a lo que es la OTAN y retiró casi la mitad de las personas que se encontraban haciendo presencia ahí. Entonces es importante rescatar eso cuando se habla de la personalidad de Donald Trump y él como nominación al Premio Nobel. Este puede ser un punto a favor como usted considera, pero también lo que causa que él sea nominado o que sea propuesto por algunos parlamentarios de Noruega son los recientes acuerdos de paz entre Emiratos Árabes Unidos, Israel y ahora que se suma Bahrein a estos acuerdos de Abraham. Importante para la paz en el mundo, ¿ha sido Donald Trump un defensor de la paz en los organismos internacionales o fuera de ellos? Bueno, digamos que es muy importante y no es la primera vez que Donald Trump es nominado a un Premio Nobel de la Paz. Hay que rescatar que también en el año 2018 fue objeto de la nominación para ser galardonado con esta premiación luego de su importante e histórico encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un en lo que fue Singapur. Entonces no es la primera vez que fue nominado a esto. Ciertamente lo que ha sido su papel como mediador para alcanzar estos acuerdos de paz es muy importante, porque eso dio pie, por ejemplo, a que Bahrein, como bien lo mencionas, el Reino de Bahrein, reconociera lo que es el Estado de Israel, cuando Emiratos Árabes Unidos pues, se convirtió en el tercer país en establecer estas relaciones diplomáticas plenas con Israel, luego de Egipto en el 79 y Jordania en el 94. Es importante lo que nos menciona la abogada Joanna Curry en cuanto al Premio Nobel de la Paz, que como bien decíamos, es posible que se celebre el próximo año 2021 por la pandemia del coronavirus. Otros personajes importantes figuran en la posible lista que pueda haber en cuanto a las nominaciones. ¿Cuáles son? ¿Qué podemos destacar de ellos? Digamos que una muy importante es Greta Thunberg, como bien lo comentabas, y es que todo el movimiento que esta muchacha ha generado a nivel del cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible ha generado un impacto y ciertamente ha polarizado una población que por un lado opinan pues que esta muchacha quizás ha exagerado la causa, pero por el otro ciertamente ha promovido que las personas tomen conciencia al respecto. Entonces quizás habría que analizar que dentro de las nominaciones que por los momentos se conocen, quizás sea una candidata sensata para ser galardonada con esta premiación. Bien, esperaremos entonces el tiempo oportuno para conocer cuáles serán los nominados oficiales y de alguna manera cuándo se llevará a cabo este Premio Nobel de la Paz que tiene sus orígenes y su existencia desde Oslo, Noruega. También usted nos comenta que tiene la participación importante en dirigir la Academia Diplomática Iberoamericana que están ofreciendo actualmente para los jóvenes estudiantes que están interesados en el tema de la diplomacia. Así es, muchas gracias José por esa pregunta. Y precisamente nosotros, desde lo que ha venido siendo todo el tema del COVID y el aislamiento, nos hemos preocupado por la formación online y académica de todas las personas que se quieren incursar en el mundo diplomático. Por los momentos estamos ofreciendo nuestro curso de lo que es la Guayana Esequiba, la reclamación territorial que se tiene, también un tema que está en auge y que ha sido pues bastante solicitado por las personas que acuden a nuestra academia para formarse. E igualmente, ya que estamos en el tema de Medio Oriente, un diplomado en Medio Oriente que vamos a iniciar y pues todo esto pues cuenta con avales académicos internacionales con opción a maestrías y doctorados. También participa el embajador Julio César Pineda, que diríamos que preside todos estos talleres y estos cursos. ¿Dónde podemos encontrar la información? Por supuesto, la información la pueden encontrar en nuestro Instagram, que es @adipacademia, igual también por el correo electrónico adipacademia@gmail.com o en mi cuenta @joannacuri. Ahí pueden solicitar toda la información pertinente a estos cursos y por supuesto cuentan con la dirección del embajador Julio César Pineda. Muchas gracias a Joanna Curry, ella es abogada y también directora de la Academia Diplomática Iberoamericana, hoy tocando temas pertinentes como es el Premio Nobel de la Paz, que por este año, por la pandemia del coronavirus, hay varias nominaciones posibles, pero todavía no se define una fecha exacta para su celebración y se dice que podría ser en el próximo año 2021. Estos premios desde 1901 vienen galardonando
bien diríamos premiando también a importantes organismos internacionales y a líderes que de alguna forma contribuyen con el desarrollo de la paz, la coexistencia, la mediación y sobre todo la diplomacia en todo el mundo. Ha sido un gusto conversar contigo esta tarde. A ti, gracias, José. De esta manera concluimos esta edición de Brújula Internacional del día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Los esperamos en una próxima oportunidad por la señal de Globovisión. Gracias.